días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy, miércoles 24 de febrero de 2021. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hubo un cumpleañero que se quedó callado para que no dijera su edad. Carlos Hurtado tuvo de cumpleaños. Como está cumpliendo 39 años, entonces no quiso que lo dijéramos. Pero ya lo estamos quemando. El 3 de febrero. Carlos Hurtado, que es parte del equipo de Sin Fronteras y del equipo técnico de la primerísima. Y aquí lo tenemos enfrente furioso porque revelamos sus 39 años. Lo siento mucho. Ayer cumplió aniversario de fallecido un sandinista de toda la vida. Y su hijo nos ha mandado 3 lecciones que le dejó. Después vamos a decir los nombres. Vale la pena primero dar las lecciones. Decía el compañero Jaime Brenes Carrión: la práctica de la humildad es difícil, porque los carguitos, si no se es plenamente revolucionario, conducen a la soberbia, a la prepotencia, a ver a los compañeros como números, a considerarlos descartables, a jactarse de ser superior a los demás. Clase de lección, hermano, la voy a leer de nuevo. La práctica de la humildad es difícil, porque los carguitos, si no se es plenamente revolucionario, conducen a la soberbia, a la prepotencia, a ver a los demás compañeros como números, a considerarlos descartables, a jactarse de ser superior a los demás. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Y otras 2 enseñanzas de Jaime Brenes Carrión, fallecido hace 13 años. No hay que claudicar ante sujetos así. Y la última, mantenerse firmes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Saludos a su hijo, el compañero Jaime Brenes Martínez, hijo de Jaime Brenes Carrión. Las personas fallecen cuando uno las olvida. Y Jaime Brenes Carrión está presente en sus hijos y en sus lecciones. Hay 2 aniversarios que en general pasan desapercibidos entre nosotros porque coinciden con Sandino. Y Sandino, digamos, ensombrece todo tipo de aniversarios en Nicaragua. El primero es que el propio 21 de febrero, pero de 1848, es decir, hace más de 160 años, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista, un parteaguas en la lucha de los empobrecidos contra el sistema capitalista. Hay un antes y un después en la historia del movimiento revolucionario mundial. Antes del manifiesto comunista y después. Todos los antes y después son posteriores o son de menor importancia a ese momento. Y vamos a hablar un poquito del manifiesto más adelante. Y el otro aniversario que también pasa ensombrecido por el aniversario de Sandino es el de
la creación del Ejército Rojo, el ejército de la Unión Soviética. Las más importantes batallas militares libradas por un pueblo en los últimos, yo creo que en los últimos muchos siglos, es las que libró el Ejército Rojo, que liberó a la humanidad de Hitler. Sin el Ejército Rojo, sin el pueblo soviético, nosotros estaríamos todavía dominados por esa abominable dictadura de Adolf Hitler, la más alta expresión del imperialismo en el siglo XX, como muy bien lo decía el presidente Daniel Ortega el lunes pasado durante su discurso en homenaje a Sandino. Fíjense, el Ejército Rojo destruyó a los batallones élite de Hitler. Ya vamos a hablar también un poquito del contexto en que eso ocurrió, pero más tarde. Pero apenas triunfa la revolución de obreros y campesinos en la Unión Soviética o en la Rusia zarista, en octubre de 1917, el imperialismo naciente, liderado por Alemania y por Inglaterra, Estados Unidos era una potencia marginal en aquel momento, o una potencia emergente, lanzan un cerco sobre Rusia para impedir que se consolidara aquel poder blasfemo. Financian la guerra civil, le colocan en todas las fronteras, les hacen chanchadales. Y estaba todavía los remanentes de la Primera Guerra Mundial. El ejército zarista, los millones de soldados de ese ejército estaban hambrientos, agotados, sin municiones y con unos deseos enormes de regresar a sus familias. Y una de las demandas más sentidas, que precisamente son una de las principales causas por las cuales se logra la destrucción del aparato zarista, es la demanda de la paz. Y Lenin firma la paz en condiciones terribles, humillantes para la naciente Unión Soviética. Y lo hace por la paz, porque ya no podía seguirse sosteniendo esa guerra. Y el tiempo le dio la razón. En aquel momento le lanzaron basura y media la oposición, que se las daba de izquierdista, y el tiempo le dio la razón. Pero el tiempo digo, en términos de 3 años, le dio la razón a Lenin. En 1921 ya estaba claro que esa había sido la mejor opción. Pero la guerra civil destruyó la economía de la naciente Unión Soviética. Ya vamos a hablar de eso un poquito más profundamente. Pero quiero enfatizar en la importancia para la humanidad del Ejército Rojo, que era un ejército, y esto es muy importante, así como el Ejército Popular Sandinista en Nicaragua surge del pueblo, de las entrañas del pueblo, compuestos por los muchachos y las muchachas que habían tomado las armas y habían derrocado a la dictadura de Somoza. Muchachos y muchachas de los barrios, de las comarcas, de las comunidades empobrecidas de todo el país. Así como el Ejército Popular Sandinista, repito, surge de las entrañas del pueblo, el Ejército Rojo de la Unión Soviética es el primer ejército creado bajo la dirección de obreros y campesinos en la historia de la humanidad.
De hecho, su nombre era el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. Ese era su nombre, que se abreviaba a Ejército Rojo, pero su nombre real era ese. Y el sacrificio de los pueblos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, 29 millones de seres humanos ofrendaron su vida para liberar al mundo de Hitler, de la expresión más alta del imperialismo, la crueldad que desató Hitler contra el pueblo judío y contra los pueblos de las naciones que iba ocupando. La crueldad era una expresión nata y neta del imperialismo. No hay que separar, como muy bien decía Daniel, no hay que separar el capitalismo de Hitler. Hitler es un engendro del capitalismo. Y si quieren prueba histórica, échenle una ojeada a quienes fueron los principales financistas de Hitler en la Alemania nazi, que hoy son recordados allá en sus países como prósperos empresarios, creadores de grandes empresas como la Volkswagen o como la Mercedes-Benz, por citar solo dos, la Siemens, y que fueron, su capital financió a Hitler, o empresas que se construyeron sobre la base de la rapiña a los judíos, que les robaron todo, los asesinaron y les robaron todo, y sobre la base de todo lo que robaron construyeron bancos que hoy son de mucho prestigio, dicen, y su fundamento es el horror cometido contra el pueblo judío. 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, de esa barbarie nos liberó el Ejército Rojo, el Ejército de Obreros y Campesinos de la Unión Soviética, de esa barbarie. Y vale la pena también recordar que el Ejército Rojo nace de una organización militar que los bolcheviques habían creado en 1905, en el primer proceso para democratizar el zarismo. No se logró por completo, pero bueno, se le quitó poder al zar en ese momento. Desde entonces tenían su propio cuerpo militar clandestino. Y sobre esa base se construye el Ejército Rojo. Y es esa base la que va a los frentes de guerra, la que va a convencer soldados que eran obreros y campesinos, la mayor parte analfabetas. Y son el corazón del Ejército Rojo y del triunfo de la Revolución de Octubre. Hay que rendirle homenaje a ese ejército, el mejor ejército del mundo en su momento, disuelto en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. ¿Verdad? Una parte le quedó Ucrania, a todas las naciones que pertenecían a la Unión Soviética. Incluso destruyeron arsenal nuclear porque así se los impusieron las potencias imperialistas. Y otra parte se lo entregaron a Rusia. 23 de febrero de 1918 marcó el día del primer proyecto de la masa del Ejército Rojo en Petrogrado y Moscú, y la primera acción de combate contra la ocupación del ejército imperial alemán. Recordemos eso también. O sea, no fue asunto de solamente la guerra civil, con los guardias blancos y los terratenientes de la Rusia zarista que se lanzan contra el poder de obreros y campesinos, sino también el imperio alemán lanza su ejército contra esa Rusia de obreros y campesinos y los derrotan. En un año los derrotaron. Se fue un ejército invicto. Jamás fue derrotado el Ejército Rojo, el ejército de obreros y campesinos. A mí me parece que es importante recordar estas cosas. El Congreso de Organizaciones Militares, formadas por los soldados y los oficiales de menor rango, el Congreso se celebra en Petrogrado el 16 de julio de 1917 y participaron
500 unidades, representantes de 500 unidades del ejército que combatía en la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar estos eventos, yo creo que es importante pues, en nuestra formación y además para honrar a esos seres humanos por los cuales hoy podemos decir estamos en libertad. Pues. Una libertad a veces limitada por el propio sistema capitalista, pero con la posibilidad de construir un sistema diferente. Bueno, a propósito de Daniel habló de la vacuna el día lunes. El gobierno se está preparando para el momento en que lleguen las vacunas, no es que está con los brazos cruzados. Se está haciendo el censo de los pacientes crónicos o de las personas mayores de 60 años, todas las personas con mayor riesgo, para que en el momento que llegue la vacuna, pues se proceda a vacunar ordenadamente. Claro, la primera fila son los trabajadores de la salud, como decía Daniel, los médicos y las enfermeras. Todos los trabajadores de la salud, esos son la primera fila del combate contra la peste. Bueno, serán los primeros vacunados, después van los crónicos, los mayores de 60 años y demás. Pero se está preparando. Y sobre la vacuna, precisamente, y todos los esfuerzos que se están haciendo, más el contrapeso, ¿no? 90% de las vacunas han sido distribuidas en los países ricos porque son los que tienen los reales. Y el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud no ha servido para nada. No ha servido para nada. Porque los ricos imponen la ley del dinero. Y se ufanan de eso, además. ¿Verdad? Entonces les vamos a presentar lo que nos explica a este respecto nuestro amigo y compañero con quien estuvimos hablando ayer por la noche, el periodista cubano desde La Habana, Cuba, Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. La devastadora pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la COVID-19, ha estremecido al mundo desde hace más de un año y se muestra aún más agresiva y letal de lo que fueron algunos de sus antecesores más graves en épocas pasadas, como la fiebre amarilla o la peste. Obviamente, una pandemia de tal magnitud y alcance, que ha involucrado de una u otra forma a más de 180 países, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, no podía dejar de tener las más sensibles consecuencias en campos esenciales para la vida humana y la sociedad, como son la economía, el comercio, el empleo, las inversiones y otros renglones que atañen a la existencia material. Pero también las ha tenido en cuanto a la esfera espiritual, la ética y la moral, el mundo de los conocimientos, la enseñanza y el pensamiento. En fin, puede afirmarse que en todas las actividades y en todas las regiones del mundo, aun en las que pensaban estar a salvo ya de este tipo de desastres, se hizo presente la pandemia. Importa destacar, sin embargo, que la pandemia actual ha tenido como escenario y telón de fondo al orden económico capitalista generalizado en su variante neoliberal, que sin duda contribuyó a crear las condiciones para su surgimiento y dispersión, y ahora dificulta e impide una estrategia común y coordinada para enfrentarla y llevarla al menos a niveles razonables que permitan a la humanidad convivir con semejante flagelo. Consecuencia de esa situación de desigualdad e injusticia creada por el sistema capitalista mundial, hoy exacerbada por la antes mencionada variante neoliberal, en el conflicto surgido alrededor de la distribución y aplicación de las vacunas anti-COVID-19, finalmente han ido apareciendo, a partir del arduo trabajo de los científicos, a quien no siempre movió el afán de lucro, la codicia y el oportunismo por aprovechar la urgente necesidad de ese antídoto. Son los grandes consorcios farmacéuticos del capitalismo neoliberal los que se afilan los dientes para llevarse la gran mascada y se niegan en la práctica a considerar la vacuna como un bien público, tal como ha planteado las Naciones Unidas, y que vaya más allá del afán de enriquecimiento
y utilidades asociadas al rumbo del capitalismo mundial en todos los terrenos. En ese punto estamos. Y mientras ya hay países como China o Rusia que están ejerciendo en la práctica el criterio humanista y generoso de considerar a sus vacunas como bien público en sus respectivos países y para la humanidad, los consorcios farmacéuticos implantados en la esfera más extrema del capitalismo mundial solo ven al importante descubrimiento científico como una fuente de negocios al que, por supuesto, tendrán menor o ningún acceso los países y sociedades más pobres y vulnerables. Nos preguntamos, ¿será ese el fatal resultado de la coincidencia entre capitalismo y pandemia? Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Saludos a los oyentes y las oyentes de la radio Qué Buena, allá en San Isidro, en el departamento de Matagalpa, especialmente al compañero Fran Rizo, que está de turno ahorita en el control máster, y al alcalde de San Isidro, Eliazar Gurdián Benavides. Muchas gracias. Hablamos del Ejército Rojo, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahora de su antagónico. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en Nicaragua si de pronto una investigación revelara lo que ha hecho en Colombia su ejército? Si aquí en Nicaragua ocurriera eso. La semana pasada, un organismo creado por los acuerdos de paz, que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, reveló que entre el año 2002 y en el año 2008, 6 años, oigan esto, en esos 6 años, el ejército de Colombia asesinó a 6.402 colombianos, la inmensa mayoría chavalos de los barrios de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, la inmensa mayoría. Los asesina porque los soldados y los oficiales del ejército recibían dinero a cambio de un guerrillero muerto. Entonces los secuestraban, los asesinaban, los vestían de guerrilleros, sacaban la foto y cobraban los reales, los falsos positivos de Colombia. Más del 70% de esos asesinatos fueron cometidos en el régimen de Álvaro Uribe y después en el de Santos. Pero solo pongámonos a pensar, 6.402 muchachos que no tenían nada que ver con nada, simplemente eran chavalos de barrio, empobrecidos. Ninguno tenía nada que ver con política, chavalos de barrio. Estaban en la calle jugando, divirtiéndose, o estaban en sus casas. Los sacaban de ahí, se los llevaban a algún predio baldío, los disfrazaban de guerrilleros y los asesinaban. Qué cosa más horrenda, ¿no te parece? No hay un solo organismo mundial o continental que diga esta boca es mía, que diga hay que llevar al ejército de Colombia y sus mandos a la Corte Penal Internacional, o hay que exigirle al gobierno de Colombia que destituya todos esos mandos y que además lo enjuicie. No hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de represalia contra el gobierno del Estado colombiano por asesinar cipote. O sea, es que no estamos hablando de que estaban en la zona de conflicto y son bajas civiles y que salen con esa excusa siempre los ejércitos, ¿no? No estamos hablando de eso. Son chavalos, repito por tercera o cuarta vez, chavalos de barrio, secuestrados, disfrazados de guerrilleros y asesinados. Eso es un horror y ocurre ante nuestros ojos
y nadie dice nada. 6 años de horror vivieron las familias empobrecidas de las ciudades de Colombia. Es una atrocidad de verdad. Es el triple de lo que se creía que eran 2.000. 78% en el régimen de Uribe. 78%. Porque les habían dicho que eran 2.248 los falsos positivos. No, resultaron 6.402. Dice el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, que se llama Luis Alfonso Castillo, no deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos. Y eso es lo que ellos tienen como probado, lo que los de esta Junta Especial para la Paz tiene probado, 6.402. Pero te imaginas cuál es la cifra real. Debe ser una cosa, de espanto. Las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas. Esto es importante. O sea, no fueron excesos solamente por dinero, no, que los dejaron hacer. Los estimularon a que lo hicieran con los reales, pero es que era una política de Estado. Ese es el capitalismo. Ese es el tipo de ejército que existe en países como Colombia o Brasil o Argentina o Chile o Perú, por citar unos ejemplos. Ese es el tipo de ejército. Entonces, cuando uno lee estas cosas, uno dice, qué orgullo el que debemos sentir los nicaragüenses de tener un ejército como el de Nicaragua. Un ejército intachable, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Porque hay un periodo oscuro ahí, allá entre 91 y 99, muy oscuro, pero el ejército actual, con toda la depuración que hicieron el general Jales Leven, el general Avilés, las políticas que han desarrollado para la cultura patriótica, la cultura nacionalista de sus mandos y de sus soldados. Ese debe ser motivo de orgullo. Un ejército que fue capaz de resistir las más fuertes presiones internacionales y de la burguesía criolla para que diera el golpe de Estado y asesinara al presidente Ortega. Así de claro hay que hablar, hermano. Entonces, cuando uno ve estas cosas y dice cuán orgullosos estamos de ese ejército y de sus orígenes, ¿por qué este ejército es diferente a ese colombiano? Porque este ejército surgió del pueblo nicaragüense, de sus entrañas. Son las 7:02. Al regreso hablamos de teoría. Vamos a hablar de teoría esta mañana. Ahí lo voy a aburrir. 7:02. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 7 minutos. Yo les decía que el 21 de febrero es el aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista y les decíamos que ese es un parteaguas, es un antes y un después. Y es, digamos, es la fuente en la que abrevaron todos los movimientos sindicales que se fundaron en aquellos años y que después dieron origen al socialismo revolucionario, a la socialdemocracia, a los partidos socialistas, a los partidos comunistas, a las revoluciones, pero es a partir de ahí. O sea, es de una importancia en términos históricos fundamental. Imagínense ustedes, miren lo que les voy a contar. Cómo es de importante los planteamientos que ahí se esbozan y que luego se desarrollan, lógicamente, tanto por Marx como por Engels.
que obras como La ideología alemana o como El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, que es de Engels, o El Capital, que es de Marx y de Engels también, y El manifiesto comunista, entre muchas otras, son estudiadas en maestrías y doctorados en universidades del imperio británico, del imperio yanqui. Son estudiadas, son parte del pensum para quienes van a hacer lo contrario de lo que ahí se dice, pues, o sea, pero se apropian de esa teoría para saber por dónde va. ¿Me entendéis? Para también para apretar en lo contrario. ¿Cómo serán de importantes? Entonces, ¿por qué se publicó ese manifiesto, hombre? Porque Marx y Engels se habían vuelto amigos, habían comenzado la amistad para entonces. Mira lo que es, ¿ves? Al principio Marx desconfiaba de Engels, más bien lo trató mal. Marx dirigía un periódico el cual consumía Engels. Engels era un hombre de mucho dinero, de una familia de mucho dinero. Tenían una empresa en Bremen, otra en Manchester, que era la capital del capitalismo mundial, era Manchester, una gran ciudad de Gran Bretaña, del Reino Unido. Entonces el Papa lo manda a Engels que vaya a administrar las fábricas, las propiedades porque tenían ahí en Manchester. Entonces en el camino pasa visitando a Marx porque dirigía un semanario que él leía y al que le mandaba contribuciones, y Marx creía de que era un infiltrado de la policía alemana. Lo trató mal. Después con el tiempo depuraron y se volvieron entrañables amigos. Por cierto, Lenin dice algo bonito sobre eso, dice. Quiero leer eso. Dice Lenin: las leyendas de la antigüedad relatan diversos ejemplos de emocionante amistad. El proletariado europeo puede decir que su ciencia fue creada por dos sabios y luchadores cuyas relaciones superan todas las conmovedoras leyendas antiguas sobre la amistad entre los hombres. Siempre y por supuesto con toda justicia, Engels se posponía a Marx. Al lado de Marx, escribió un viejo amigo suyo, siempre toqué el segundo violín. El afecto de Engels por Marx mientras vivió y su veneración a la memoria del amigo desaparecido fueron infinitos. Este luchador austero y pensador profundo, Friedrich Engels, tenía una gran sensibilidad. Y concluye: con la muerte de Engels, los revolucionarios rusos han perdido al mejor de sus amigos, que es una frase sobre la cual se inspira Fidel cuando muere Chávez. ¿Se acuerdan? Cuba ha perdido a su mejor amigo, y yo he perdido a mi mejor amigo, decía Fidel cuando murió Chávez. Pero es importante esto, pues, o sea, dos amigos entrañables escriben juntos el manifiesto comunista. Entonces los dos se habían afiliado a una organización naciente, ¿verdad? Y que se reunió en París, la Liga de los Justos, una organización secreta. Entonces, a principios de 1847, las ideas de Marx ya habían calado tan hondo que en toda esa liga ya consideraban que esos eran los planteamientos correctos. Y por eso les encomiendan plantearlo en un manifiesto de la liga. Por eso se llama manifiesto. Manifiesto comunista, por esa razón. Además, en aquel momento comunista, pues, el capitalismo mundial convirtió la palabra comunista en una mala palabra. Vean lo que es la vida. O sea, cómo nos ha penetrado la colonización cultural del imperialismo yanqui. De eso vamos a hablar en los próximos programas. Tenemos ahí muchos documentos sobre eso. Cómo nos ha penetrado que la palabra comunista nos asusta. Comunismo lo asociamos con cosas malas, con escasez, con poca libertad, etcétera. Pues, o sea, la propaganda del capitalismo, la colonización cultural a ese extremo ha llegado. Pues. Fíjate que también es una cosa importante, dice Lenin:
El manifiesto comunista expone con una claridad y una brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clase y del papel revolucionario histórico mundial del proletariado como creador de una sociedad nueva, de la sociedad comunista. Y otro aspecto importante, la ideología, no es la ideología, más bien la teoría del marxismo, materialismo histórico, la lucha de clases, digamos, es una teoría que surge al calor de una lucha frontal contra las ideas dominantes del capitalismo en aquel momento, o sea, sin cuartel, demoledora, o sea, bestial fue esa lucha a través de textos, ¿verdad? Que luego se transforma en acción política en varios fenómenos que ocurrieron, como París 48 y la culminación de eso que es la Revolución de Octubre. Pero quiero leer algunas partes, las partes más notables, pues. Porque hay un economista y comunista español que se llama Santiago Gómez Crespo, que escribió una especie de biografía del manifiesto comunista que lo desmenuza en palabras muy sencillas. Yo los invito a leer el manifiesto comunista y a leerlo con tranquilidad, por párrafo, si quieren, van buscando diccionarios si no entienden una palabra para saber su significado, reflexionarla, comentarla con algún amigo, con alguna amiga. Pero les recomiendo, hay que leer, hay que entender la teoría también y cómo nos ilumina en los momentos actuales. Van a ver van a oír, a partir de lo que dice Santiago Gómez Crespo, la explicación que él hace sobre qué encontramos en el manifiesto comunista. Dice Gómez Crespo: el manifiesto comunista se basa principalmente en dos ideas profundamente entrelazadas. La primera, que cada persona y sobre todo cada sociedad histórica tiene una ideología distinta. Pongan cuidado. Un pensamiento social e ideológico distinto, compuesto, entre otras cosas, por su concepción de la justicia, del derecho, de la estética, es decir, de lo que es bonito, de lo que es feo, de la libertad, de la filosofía, de la política, de la moral, de la sexualidad, de la ética, de la religión, de la dignidad, de la belleza, de la propiedad, del pudor, de la ley, de la vergüenza, del humor, de la culpa, del honor, de la caridad, del decoro, del respeto, de la virilidad, de la feminidad, de la infancia o del honor. ¿Estamos claros? Cada sociedad histórica y cada persona tienen una ideología distinta. Lo que origina estas ideas, se explica en el manifiesto comunista, distintas en cada persona, sociedad, cultura o civilización, lo que la originan estas ideas es la estructura económica y productiva en esa sociedad. La economía. Si las diversas sociedades tienen estructuras familiares distintas, es porque el sistema económico de cada una de ellas es distinto. Si cada sociedad considera el sentido de la dignidad de una forma distinta, es porque cada sociedad tiene un sistema económico distinto. El sistema económico determina las concepciones que vos tenés sobre todo. Es decir, el sistema económico y tus condiciones económicas. La manera como vivís, cómo producís, cómo te buscás el pan de cada día. Por eso no es lo mismo lo que piensa un vigilante de un periodista,
o de un maestro, o de un médico, o de un campesino, o de un pequeño propietario, o de un trabajador por cuenta propia, o de un obrero, o de una obrera de zona franca, o de un gran productor, o de un magnate. No es lo mismo, y todo es a partir de las condiciones económicas que le condicionan su manera de pensar. Pero además esas maneras de pensar están condicionadas por lo que piensa la sociedad en general. Y eso que piensa la sociedad en general parte del sistema dominante de esa sociedad, de cómo se relacionan los seres humanos para producir la riqueza. ¿Y quién se apropia de esa riqueza? ¿A quién le queda? Todo eso condiciona las ideas. Voy a repetir esta parte. ¿De qué se compone el pensamiento social? El pensamiento ideológico. ¿De qué se compone? De la concepción que cada quien tiene, o de la concepción que la sociedad tiene, de la justicia, del derecho, de la estética, de la libertad, de la filosofía, de la política, de la moral, de la sexualidad, de la ética, de la religión, de la dignidad, de la belleza, de la propiedad, del pudor, de la ley, de la vergüenza, del humor, de la culpa, de la caridad, del decoro, del respeto, de la virilidad, de la feminidad, de la infancia o del honor. ¿Cómo cada quien concibe esas cosas? Lo que yo creo que es honor, probablemente vos no lo crees, porque tenemos distintas experiencias surgidas de nuestra propia realidad económica y social y del sistema que domina en la sociedad en la cual convivimos. ¿Por qué unas personas a veces que aquí en Nicaragua tienen determinada manera de pensar sobre todo esto, ¿verdad?, se van del país, viven muchos años en otra sociedad y cambian radicalmente? Porque esas condiciones le han cambiado y porque la sociedad en la cual se desenvuelve es diferente. Y es diferente porque tiene un sistema económico distinto. Eso es lo que una de las primeras ideas que exponen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. A esa concepción de la sociedad y la historia, Marx y Engels le llamaron materialismo histórico, aunque esa expresión no aparece en el Manifiesto Comunista. Al estudiar la historia de la humanidad, Marx y Engels se dieron cuenta de que cada vez que hay cambios en la estructura económica de una sociedad, se producen importantes cambios en su ideología. Cada vez que habían cambios radicales en la estructura económica, por ejemplo, cuando surge el capitalismo, la revolución industrial, que a partir de la Inglaterra de entonces, ¿no?, que después se extiende a partir de la locomotora de vapor y otras cosas, eso cambió radicalmente. Además viene la Revolución Francesa, sacan la nueva concepción del Estado, el Estado que conocemos ahora, el Estado capitalista, ¿no?, la famosa separación de los poderes que no existe, porque la burguesía se apropió de eso de tal manera que comprendió que el poder político se ejercía desde esos poderes supuestamente independientes entre sí y lo domina con mano de hierro. Lo domina y ejerce el poder con todo el huevo, man, sin ningún tipo de pudor. Bueno, todas esas ideas surgen cuando el capitalismo se impone como el sistema económico dominante. Hasta ese momento era el feudalismo. Las grandes extensiones de tierra, el patrón acumulando la riqueza a base de la explotación de los campesinos. Nadie tenía tierra y se comienzan a extender los oficios artesanales como el hacer ropa, el hacer zapatos, ese tipo de cosas. Pues se va imponiendo una nueva manera de hacer riqueza, de producir riqueza, de producir el bienestar de las familias. Unos bajo la opresión y otros intentando salir adelante. Entonces, en la medida que ese sistema económico cambia, cambian también las ideas. Aquí en Nicaragua,
Las ideas dominantes del somocismo cambiaron cuando nosotros triunfamos. Cuando el pueblo de Nicaragua toma el poder, las ideas cambian radicalmente. Te voy a dar un ejemplo. Y cambia también el derecho, y cambia todo. Porque el pueblo de Nicaragua le dio un vuelco a la historia y creó un nuevo sistema de hacer las cosas y cambiar la ideología dominante. Los yanquis hicieron un esfuerzo de colonización cultural y nos revirtieron muchas cosas en los años 90, en los años 2000. Nosotros hemos hecho otro esfuerzo por recuperar parte de esos valores. Todavía estamos en esa disputa. La solidaridad es enemiga del capitalismo. La fraternidad es enemiga del capitalismo. No tienen nada que ver. La declararon en la Revolución Francesa, pero nunca la aplicaron. La burguesía se ocupó de que fuera solo un discurso, la descarnó. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, era un ejemplo de cosas que hizo la Revolución Sandinista que son un parteaguas, son el romper con la ideología anterior. Un ejemplo, solo un ejemplo te voy a dar. O dos, pues. La educación en el somocismo como expresión del capitalismo en Nicaragua estaba vedada para los obreros, para los campesinos, para los trabajadores, para los empobrecidos. La educación era para los enriquecidos y le enseñaban a la mitad de la población a leer y escribir, a la otra mitad la dejaban fuera del sistema. Las universidades eran una élite. Las universidades no eran parte de la aspiración natural de un joven. Eso lo es ahora. Y ahora con Daniel. Pero es a partir de los derechos adquiridos en la revolución, confiscados por el somocismo en los 90 y recuperados por el gobierno de Daniel en estos 14 años. Y eso cambió radicalmente, porque el pueblo tiene acceso al conocimiento cuando aprende a leer y escribir y luego cuando empieza a acceder a las estructuras educacionales. Y te voy a dar uno que es más, ¿cómo te dijera yo? Parece tontera y a mí me parece que es radical, es una transformación radical. El reconocimiento de la sociedad nicaragüense a las madres solteras. Y que tan hijo es legítimo el nacido en un matrimonio como el nacido fuera de un matrimonio. Hasta ese momento, los hijos fuera de matrimonio eran los bastardos. Eran despreciados por el conjunto de la sociedad porque esa era la idea dominante. Porque las mujeres ricas se enfurecían cuando sus maridos ricos tenían hijos fuera de matrimonio y eran los bastardos, eran repudiados. Como Sandino fue repudiado en su momento. ¿Verdad? Y eso se extendió al conjunto de la sociedad, de manera que hasta entre los pobres. Y los pobres comenzaron a cambiar eso desde la manera en cómo se relacionaban ellos. Y la mayoría de ellos no estaban casados, la mayoría de ellos tenían hijos fuera de un matrimonio. El reconocimiento del valor idéntico de una madre soltera, de una madre casada, es una obra del nuevo sistema que impone la revolución. O el divorcio unilateral. ¿Vos te sabías eso? No. Antes los hombres eran los que tenían el poder para dar el divorcio. Lanzaban a la mujer a la calle, pero no se divorciaban de ella para que nadie se pudiera casar con ella. Y ellos vivían con quien le daba la gana. Y jamás permitían que su esposa tuviera acceso a cualquiera de los bienes adquiridos en el matrimonio. Te doy ese otro ejemplo, pues. Pero eso fue, cambia el sistema, cambian las ideas, cambia el derecho, entre otras cosas, pues. Pero es importante que tomemos en cuenta eso, pues. Entonces dice el manifiesto, de acuerdo a esta explicación que nos ofrece Santiago Gómez Crespo, economista y comunista español. Cada vez que en una sociedad se produce una transformación importante, oigan esto, cada vez que en una sociedad se produce una transformación importante de su sistema económico, la primera generación que crece en la nueva estructura productiva provoca una ruptura generacional. Aquí esto nos pasó en 1980 y también nos pasó en los 90.
nada más que a la inversa. Los jóvenes tienen nuevas ideas estéticas, sexuales, políticas, religiosas, morales y de todo tipo. Pero si no se producen cambios económicos en la sociedad, los hijos adoptan sin grandes problemas la estructura ideológica de sus padres. ¿Me entendés? Es decir, si hay un cambio en la sociedad político, pero no afecta a la estructura económica, los hijos siguen con las ideas de los padres. Si afecta a la estructura económica y los hijos viven una nueva realidad, con toda seguridad, sus ideas serán diferentes de las de los padres. Miren qué importante que es esto. Esto es una de las ideas que plantea el Manifiesto Comunista. Lo que genera las ideas sociales de los hombres es principalmente el ambiente económico y productivo en el que viven. Principalmente, no únicamente. La otra gran idea que conforma el Manifiesto Comunista es la explotación del hombre por el hombre. Marx y Engels se dieron cuenta de que al igual que los esclavos eran explotados en la antigüedad, los trabajadores son explotados hoy en día. Cuando un esclavista compra un esclavo, lo que está haciendo es comprar su fuerza de trabajo con la intención de hacerle trabajar y sacar un beneficio. El coste del esclavo más lo que le cueste su manutención y mantenimiento hasta su muerte deben ser inferiores a lo que el dueño del esclavo obtenga de vender lo producido por su esclavo. Dicho de otra manera, que ahorita ocurre, ¿eh? No crean que el esclavismo ha desaparecido. ¿Qué es sino el tráfico con las muchachas, las niñas que son secuestradas o llevadas bajo engaño y después prostituidas? Son esclavas sexuales. Y les sacan la ganancia a punta de prostituirla, de los hombres con los cuales las obligan a acostarse a cambio de dinero que se los van al esclavista. Y las pobres muchachas explotadas, las enferman, las golpean, las destrozan la vida. Y cuando ya tienen determinada edad, las desechan, las tiran a la calle sin un centavo en la bolsa o las matan. Eso también es esclavismo. Tenemos esclavismo en esta sociedad. No crean que eso ha desaparecido, pero ¿cuál es la ganancia que obtiene el de esclavista? Lo que le saca de la venta del cuerpo de esa muchacha. Y se hacen multimillonarios. El negocio asqueroso de muchos hombres comerciando con los cuerpos de las mujeres ha producido miles de millones de dólares. Produce miles de millones de dólares. Aún hoy en día. Y después salen hablando de los derechos de la mujer y no sé qué. Y son esos los dueños de prostíbulos, del comercio inhumano con mujeres, con chavalas, sobre todo cipotas. Niñas que son nicaragüenses que aparecen en prostíbulos en Estados Unidos, en México, en Costa Rica o en Panamá. O en Guatemala, tan común. Por ejemplo, pues, espérame, metí otro tema. Cuando un capitalista contrata a un obrero, lo que verdaderamente está comprando es su fuerza de trabajo por la que le paga un salario. Pero al igual que en el caso del esclavista, solo querrá comprar esa fuerza de trabajo si obtiene de esa compra un beneficio, una ganancia, una plusvalía. Lo que obtenga de vender lo que produce el obrero tiene que proporcionarle una ganancia. De lo contrario, no lo contrata. Y el obrero queda en el desempleo. Marx y Engels nos exponen en el Manifiesto Comunista cómo se producía esta explotación en el capitalismo de 1847. Hoy es diferente, es encubierto esto, de otra manera. Hay un libro muy bueno de Orlando Núñez Orlando Núñez Soto, que explica cómo es la explotación capitalista hoy en día en sociedades como la nuestra, donde lo que prevalece ahora es el trabajador por cuenta propia y no el obrero como tal. Los obreros en Nicaragua, ¿qué serán?
250.000 más o menos, va pues 400.000. El resto, trabajadores por cuenta propia, campesinos, artesanos, ¿verdad? El nexo de unión, dice Santiago Crespo, el nexo de unión entre el materialismo histórico, o sea, esas ideas que produce el sistema económico y la explotación del hombre por el hombre en todas las sociedades hasta el momento, se encuentra en la ideología de clase. Por una parte, al analizar el curso de la historia, Marx y Engels se dieron cuenta de que la ideología oficial de todas las sociedades está determinada por los condicionamientos económicos. Y por otra, se percataron que aunque en tiempos prehistóricos no ocurría así, ya desde el principio de la historia todas las sociedades han sido sociedades explotadoras, en las que unos hombres se apoderan del trabajo de otros hombres. Al analizar las ideas sociales, se dieron cuenta que las ideas sociales están determinadas principalmente por los intereses económicos de las clases dominantes. Que en todas las sociedades históricas la justicia, el derecho, la estética, la filosofía, la política, el Estado, la moral, la sexualidad, la ley, la ética, la religión no son naturales. No son imparciales esas ideas. Son la idea o son el complemento indispensable para apoyar y sustentar la explotación de la clase explotadora. ¿Me entendés? O sea, todo el andamiaje ideológico creado en una sociedad capitalista sustenta la explotación de la clase dominante sobre las clases empobrecidas que no son las protagonistas del sistema, sino las subordinadas en el sistema. Y el sistema capitalista se construye sobre la base de la fuerza. Crean un ejército, crean policía, crean leyes, crean jueces para imponer la fuerza del capital, para garantizar la explotación del hombre por el hombre. Esa es la idea fundamental que sustenta el Estado capitalista, el Estado burgués, es esa. Es garantizar la explotación. Seguimos, pues. Por ejemplo, dice Gómez Crespo, al analizar las diversas civilizaciones esclavistas de la antigüedad, observamos que su derecho es esclavista, su religión es esclavista, su moral es esclavista, su ética es esclavista, y en general que la verdad oficial y el pensamiento único de todas esas sociedades considera que la esclavitud es justa y necesaria. De tal manera que hasta los esclavos consideraban que era justo ser esclavo, que era el derecho de los dueños, que no te podía rebelar, ¿por qué haces eso? Si es buena persona, mira, te dan buena comida, vos, a mí no. Te dejan entrar a tal lado, lo que sea. Pues. O sea, es tan dominante la ideología que le hace creer al dominado que lo que le da el dominante es por voluntad, por buena persona. Pero que no es correcto andarse rebelando. Eso no es moral, no es ético. Lo mismo nos pasa en el capitalismo. Lo mismo. Dice, dice que la esclavitud es justa y necesaria, decía yo, que es imprescindible, digna, moral, ética y querida por los dioses. Dios quiere que así sea. Y en nombre de los dioses, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del fuego, el dios de lo que fuera en aquella época, en la época del esclavismo como sistema dominante, los dioses decían que así tenía que ser. El esclavo tenía que ser esclavo y el dueño del esclavo tenía que ser el dueño, aunque fueran un grupito y ellos fueran un montón, hambrientos, totalmente ignorantes, despojados de todo tipo de derechos, pero que eso, Dios quería eso, el Dios respectivo, el Dios que quisieran. ¿Qué pasó con nosotros en la colonización?
española, la invasión, y fue eso, nos impusieron a un solo Dios, mano, para justificar esa barbarie que cometieron contra nosotros. Entonces la religión es esclavista, el Estado es esclavista, la ideología es esclavista, todo es esclavista en aquella época. Es igual ahora. Sigo. De la misma forma, dice el Manifiesto Comunista, la ideología oficial y el pensamiento único burgués, con todas sus condiciones burguesas, sus derechos humanos burgueses, su dignidad burguesa de la persona y todo el resto del entramado ideológico burgués, como el sistema familiar, el jurídico, el religioso, el sexual o el político, está destinado a facilitar la explotación capitalista de los trabajadores. ¿Estamos claros? El concepto de la dignidad burguesa es que le rindan pleitesía al yanqui. El concepto de la dignidad de nosotros es otro. Es tener un sentido de honor propio, de tomar tus propias decisiones sin necesidad de estarle pidiendo permiso a nadie. Ellos no. Pero bueno, hay más cosas que decir, pero ahí me voy a parar porque solo con este último párrafo de Gómez Crespo. Marx también descubrió la ley específica que mueve el modo de producción capitalista y la sociedad burguesa que éste origina. Es el descubrimiento de la plusvalía. ¿Cómo saca la ganancia el capitalista? ¿Cómo la saca? Y lo demostró. Lo hace en El Capital. Después lo desarrolla en muchas otras cosas. Pero eso fue un descubrimiento excepcional. O sea, si es que me explotan a mí. Y yo que creía que este más era buena gente porque me pagaba 10 centavos más que el otro. El descubrimiento de cómo el dueño de una empresa te explota, acumula su riqueza, él se va a Miami, tiene un seguro privado, paga si se enferma él o su esposa, su esposo, lo que sea, tiene el hospital privado, sus hijos van a los mejores colegios privados, y como vos ni siquiera podés pagar el alquiler de tu casa. ¿Cómo hace? ¿De dónde lo saca? Bueno, eso lo demostró Marx. Pero ahora quiero hablar de otra cosa porque me quedan menos de 20 minutos, ¿verdad? Vinculado a esto y vinculado a lo que hablábamos al principio del Ejército Rojo. Yo quiero extraer alguna frase. No me va a dar tiempo, solo voy a ir con una parte y después el resto, ojalá nos dé tiempo para el próximo viernes. De Lenin sobre la realidad sobre la cual se construyó la Unión Soviética y que se parece tantísimo a lo que nosotros hacemos. El otro día decía Daniel, no hay que olvidar la historia enseña, no podemos olvidar la historia. Lo insistió un par de veces Daniel el lunes. Entonces, fíjense bien. Dice Lenin, ¿verdad? Nuestro ejército rojo no existía al principio de la guerra. Este ejército, decía Lenin el 28 de agosto de 1921, en un artículo escrito para Pravda, que significa verdad, que era el órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética. El artículo se llama Nuevos tiempos, viejos errores de nuevo tipo. Dice, este ejército sigue siendo insignificante frente a cualquier ejército de los países del Entente. La Entente era creada para frenar a esos comunistas. La alianza de los países capitalistas europeos de la época contra la Rusia soviética. La alianza de los obreros y de los campesinos, dirigidos por el poder estatal del proletariado, se elevó como conquista de historia universal a una altura nunca vista. Los traidores, los desertores, desempeñaron el papel de auxiliares de la monarquía. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Fíjense bien, en aquella época, los desertores, los traidores, los renegados, en la práctica se aliaron con el zarismo, con el zar,
el somocismo nuestro. ¿Me entendés? Y se convirtieron, ¿verdad? Era tanto declarado como encubierto, ¿verdad? Se convirtieron en los propagandizadores del zarismo, del somocismo aquí. Es igualito. Qué impresionante cómo la historia se repite. Bro. El país, Rusia, dice Lenin, fíjense, arruinado hasta lo indecible. Arruinado. Sobre las ruinas se construyó la Unión Soviética. Apenas empieza a restablecerse, viendo solo ahora toda la profundidad de la ruina, sufriendo penurias muy atormentadoras, el paro de la industria, la mala cosecha, el hambre y las epidemias. A ver, Daniel gana en el 2006, asume en el 2007, asume creyendo que hay problemas, pero son problemas que pueden enfrentarse con relativa rapidez, pero cuando asume Daniel y se da cuenta de la envergadura de esos problemas, de la bancarrota en la cual nos había dejado el somocismo, ¿verdad? No queda de otra que aplicar medidas urgentes y radicales. Fíjense bien. Oigan qué importante es esto. Hemos subido al escalón más alto y al mismo tiempo más difícil de nuestra lucha histórica universal. En el momento actual y en la época actual, el enemigo no es el mismo de ayer. El enemigo no lo forman hordas de guardias blancos, hordas de contrarrevolucionarios, mandados por terratenientes y apoyados por todos los desertores y traidores, o apoyados por los yanquis en nuestro caso, por toda la burguesía internacional, dice Lenin. Ese ya no es el enemigo, dice. Ya había derrotado el ejército rojo a la contrarrevolución armada y a las invasiones de los imperialistas alemanes. Ya los había derrotado, los había expulsado y había puesto bajo control el país. Entonces dice Lenin, ya el enemigo no es el mismo, ya no es ese el enemigo. En nuestro caso, ya no es la contrarrevolución armada ni los yanquis financiando esa contra, nuestro enemigo es otro, dice. El enemigo, y oigan esto, dice Lenin, es la ruina de la economía en un país de pequeños campesinos con una gran industria arruinada. El enemigo nuestro, ¿cuál es? La pobreza. Dicho de otra manera, como lo decía Lenin. Y por eso es que Daniel y Rosario te insisten una y otra vez, es la pobreza, vamos contra la pobreza. Hagamos todo lo que sea para salir de la pobreza. Y dice también Lenin, el enemigo, oigan esto, es el elemento pequeño burgués que nos rodea como el aire y penetra con mucha fuerza en las filas del proletariado. Y el proletariado se ha desclasado, es decir, se ha descastado. Las fábricas no funcionan, el proletariado está debilitado, disperso, extenuado. Y el elemento pequeño burgués dentro del Estado lo apoya toda la burguesía internacional, aún poderosa en el mundo entero. Dice, ¿qué es lo que pasaba? El conocimiento científico o técnico en ese momento, en esa Rusia naciente, estaba en poder de una casta que estaba dominada y al servicio de la burguesía, aunque estuviera en el Estado dirigido por el proletariado. Entonces los obreros, los campesinos, no tenían esos conocimientos y estaban a expensas de eso que se llama la pequeña burguesía. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia y por eso tenemos esa enorme revolución que ha protagonizado Nicaragua en los últimos años en educación, el acceso masivo a la educación técnica, a la educación universitaria, a la ciencia, para masificar esos conocimientos y nos tengan un poquito que al final de cuentas se ponen al servicio de los ricos. Y dice de Lenin, ¿cómo no amilanarse? Sobre todo pro hombres como los desertores y los traidores,
como los aficionados a las frases izquierdistas. Los bolcheviques decían, dan la vuelta hacia el capitalismo, le llega el fin. La revolución de ellos tampoco ha rebasado el marco de la revolución burguesa. Ya estamos acostumbrados a esos gritos, dice Lenin. No empequeñecemos el peligro, no es que hacemos chiquito el peligro. Lo miramos cara a cara. Decimos a los obreros y a los campesinos, el peligro es grande. Tengan más cohesión, aguanten y sangre fría. Echen a un lado con desprecio a los desertores, a los traidores, a los que siembran el pánico, a los que pegan gritos, a los que vociferan. Échenos a un lado, cohesiónense. El peligro es grande. El enemigo es mucho más fuerte que nosotros en el aspecto económico. Lo mismo que ayer lo fue en el aspecto militar. Y nosotros ganamos. Lo sabemos. Y en saberlo está nuestra fuerza. Como sabemos que somos más fuertes, nosotros somos, esa es nuestra fuerza. ¿No se acuerdan? La fortaleza de la Guardia Somocista. La fortaleza militar. ¿Y quién ganó? ¿No se acuerdan la cantidad de armas y de dinero y de avituallamiento que dotaba Estados Unidos a la contra? ¿Y quién ganó esa guerra? ¿No se acuerdan los reales que le daban los yanquis a los partidos del somocismo para que nos derrotaran en las elecciones? ¿Y quién la ganó en el 2006, en el 2011, en el 2016? ¿Quién la ganó? Sigo. Quien teme la derrota, esta frase me fascina, quien teme la derrota antes de empezar la gran lucha, no se puede llamar a sí mismo socialista, sin hacer escarnio de los obreros. Quien teme la derrota antes de luchar, no merece llamarse sandinista. Lección de Lenin. Precisamente porque no tememos mirar cara a cara el peligro, empleamos mejor nuestras fuerzas para la lucha, somos más serenos, más cautelosos, más comedidos en sopesar las posibilidades, hacemos todas las concesiones que nos robustecen a nosotros y dividen las fuerzas del enemigo. Es una cosa gruesa, hermano, lo que te está diciendo aquí. No tenemos miedo de mirar cara a cara el peligro. A ver, pues, esto es lo que viene encima. Vámonos, enfrentemos eso. Pero no andemos pensando que vamos a perder. No, enfrentémoslo. Busquemos sus debilidades. Hagamos concesiones, sí, en la medida que nos fortalecen. Y en la medida que los debilitan a ellos. Eso dice Lenin. La otra parte que también es salvaje, ¿verdad? En el informe de la nueva política económica, el 17 de octubre de 1921, este es un documento muy estudiado en los años en los que nosotros nos formamos como militantes. Era obligatorio estudiar ese documento. Un librito así de Lenin. ¿Por qué ocurre ese documento de 1921, 3 años después de tomar el poder, casi 4? Pero Lenin ahí hace una autocrítica, hermano, feroz contra sí mismo y contra el partido. Feroz. Porque habían querido hacer el comunismo de un solo. Entonces se olvidaron las leyes de la economía, de todo. Y eso fue un desastre. Y Lenin ahí es durísimo y lanza la nueva política económica con una astucia salvaje. Dice, lo que tenemos que aprender es de ellos, cómo hacen las cosas, que los obreros y los campesinos aprendan y luego nosotros tendremos mejores posibilidades de desarrollar la economía. Entonces decía, y hay otra cosa que habla, que ahí Lenin es cauteloso, pero lo plantea. Decía, había muchas reuniones, todo se tenía que discutir, todo, entonces ya estaban hartos de aquello. Dice, tenemos unos enemigos poderosísimos, aquí nos perdemos discutiendo, dice. Ya,
Aquí tenemos récord de Congreso, decía Lenin. Pero oigan esto, cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Oigan esto. Discutamos en las reuniones, pero gobernemos sin el menor titubeo. Gobernemos con mayor firmeza de lo que gobernó el capitalismo antes que nosotros. De lo contrario, no podremos vencerlo. Debemos recordar que es preciso gobernar con mayor severidad y firmeza que antes. Gobernemos con mayor firmeza de lo que gobernó el capitalista. De lo contrario, no podremos vencerlo. Por ejemplo, lo que ocurría en el ejército, que había mucho amotinamiento, mucha indisciplina, y entonces hubo momentos que aplicaron el fusilamiento. Y dice Lenin, debemos responder, sí, lo aplicamos, y lo hemos hecho con pleno conocimiento de causa. Sí, hemos fusilado gente. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no se hace un relajo el ejército. O sea, si vas a hacer las cosas, las vas a hacer con firmeza, sin titubeo. Vámonos. Vámonos. Seguimos con otras lecciones el viernes, si acaso nos da tiempo. Son las 7:55. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.